¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a CNN Prime. Comenzamos una semana llena de noticias. Por supuesto que estamos preocupados en el sur del país, en Villarrica, lo que ocurre con ese volcán. También el proceso constituyente que está en momentos críticos. Hay noticias de la economía, del mundo, así es que vamos de inmediato con los titulares. Familias ubicadas en la zona de exclusión del volcán Villarrica se niegan a abandonar sus hogares luego de que el Cernagiomín elevara a naranja la alerta que rige para el macizo. Autoridades de la región no descartan emplear la fuerza pública para concretar la evacuación. Además, se mantienen las clases suspendidas en Pucón y Villarrica, por lo menos hasta el miércoles. Nuevos incidentes se produjeron en las inmediaciones del Liceo de Aplicación, donde encapuchados rociaron líquido acelerante a un inspector del establecimiento. Este condenable hecho ocurrió mientras los agresores intentaban sacar un basurero para quemar fuera del recinto. Paralelamente, la alcaldesa de Santiago confirmó la expulsión de 30 escolares de distintos liceos de la comuna por hechos de violencia. Hoy se inauguró la esperada extensión de la línea 3 del metro hasta la comuna de Quilicura. El trazado considera 3 nuevas estaciones, abarca 4 kilómetros y va a reducir a 20 minutos el tiempo de viaje desde el centro o hasta el centro más bien de Santiago. En la ceremonia, el presidente Gabriel Boric aseguró que esta apertura representa un acto de justicia territorial. Y en temas internacionales, las autoridades de Perú van a ofrecer una recompensa por la captura de Héctor Guerrero, el líder del Tren de Aragua. Desde la Dirección Nacional de Investigación Criminal aseguraron que el Ministerio del Interior va a entregar ese estímulo ante cualquier información que lleve a dar con el paradero del cabecilla de la banda criminal venezolana. Todo eso y mucho más porque aquí comienza CNN Prime. Bueno, y comenzamos con algo que nos preocupa a todos y a todas, porque familias se han negado a evacuar las zonas cercanas al volcán Villarrica tras el aumento de la actividad desde el día sábado. Bueno, y desde la región de la Araucanía, Valentina Nieto en terreno nos cuenta más detalles de una situación difícil, porque se entiende la preocupación también de las familias de abandonar sus lugares de trabajo, de vivienda, pero obviamente está la seguridad de ellos en juego y por eso se decretan estas medidas. ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola Mónica, muy buenas noches. Te saludo desde acá, desde la comuna de Pucón, una de las comunas que efectivamente está bien en la alerta por la situación del volcán Villarrica. Tú ya lo decías, acá hay algunas familias, según lo que nos comentaban desde la municipalidad, que se han negado durante las últimas horas a evacuar, esto en el radio de 8 kilómetros a la redonda del volcán Villarrica, que es el sector que ha establecido el gobierno y las autoridades también de Cernagiomín y Senapred como el sector de seguridad de riesgo producto del aumento de la actividad volcánica, precisamente del volcán Villarrica. Se habla de cerca de 80 personas, 25 familias que viven en ese sector. Hay algunas que se han negado precisamente por el temor ante lo que podría ser, dicen, robos eventualmente ante dejar sus cosas solas en esa zona. De todas maneras, desde las autoridades han hecho un llamado constante a poder tomar esto con precaución, evidentemente con responsabilidad, y si es que se solicita poder evacuar ante cualquier emergencia, bueno, hay que hacerlo, sobre todo ante la atención que ha tenido la atención que ha tenido desde las autoridades esta zona producto de el monitoreo, ¿no? Ya durante esta jornada se ha estado monitoreando de manera constante en la comuna de Temuco, en donde están los dispositivos de el Cernagiomín, viendo a cada segundo cómo va evolucionando el volcán Villarrica. Durante esta jornada conocimos que efectivamente se va a mantener esta alerta naranja, una alerta más bien técnica por parte del Cernagiomín, por eso también se ha mantenido este radio de 8 kilómetros a la redonda. Hay también ahí patrullaje y despliegue por parte de carabineros ya fiscalizando que no haya personas que ingresen al menos a este perímetro de exclusión, como se ha denominado. Nosotros hablamos también con las autoridades aquí en terreno. Pasemos a revisar parte de lo que nos comentaban. En lo relevante mantiene la alerta naranja y en lo relevante también señala y sugiere
un perímetro de 8 kilómetros. Estamos trabajando momento a momento, que tenemos uno de los sistemas más modernos de Latinoamérica para medir el volcán, y que en ese sentido nosotros vamos a ir tomando las medidas momento a momento. Hoy día nosotros lo que estamos haciendo es reforzando las capacidades y también poniéndonos a disposición de los municipios para que esta evacuación sea de forma voluntaria. Bueno, y escuchamos entonces esta evacuación que se ha pedido. Lo cierto es que desde las autoridades esperan no tener que hacer uso de efectivos policiales para la evacuación, sino que más bien las personas salgan de esas zonas cuando se solicite, si es que la situación del volcán Villarrica aumenta en su peligrosidad. Lo cierto es que, como te comentaba, ya se dijo que se iba a mantener al menos por esta jornada esta alerta naranja y la alerta amarilla por parte de Senapred. También hay algunas medidas que han tomado los municipios, porque acá en Pucón se determinó suspender las clases en aquellos establecimientos educacionales de carácter municipal. En total son más de 11 establecimientos los que tienen sus clases suspendidas al menos hasta el miércoles. En la comuna de Villarrica, en tanto, son 8 en total los que mantendrán sus clases suspendidas. Se va a evaluar el próximo día miércoles si es que la situación cambia. Y también desde Cernagiomín han señalado que son las próximas jornadas las cruciales para poder determinar qué va a pasar con el volcán Villarrica. Si bien comentaban, y es algo que también nos han dicho las personas acá, no se ve una mayor actividad a simple vista por la superficie del volcán Villarrica. La situación más compleja, señalan desde Cernagiomín, está en su interior, que si bien no se ve una fumarola, al menos ya se ha dado cuenta de una actividad que es preocupante. De hecho, la tercera más relevante en los últimos 15 años, y que por eso también es tan importante poder mantener este monitoreo constante. Así que las horas que siguen van a ser bastante cruciales en ese sentido. Escuchemos parte de lo que señalaban precisamente desde Cernagiomín, también Carabineros, a propósito de lo que ha sido el trabajo de despliegue acá en la zona con los distintos operativos de vigilancia, patrullaje, para poder evaluar, por ejemplo, las rutas de evacuación, también cómo mantiene su actividad ahí el volcán Villarrica. Escuchemos. Este patrullaje estuvo orientado a las comunas de Villarrica y Pucón, respectivamente. Su orientación estaba dada por verificar los servicios policiales que tiene Carabineros de Chile dispuestos en las inmediaciones del volcán Villarrica, con el objeto de prevenir que personas, ¿no es cierto?, ingresen al perímetro de exclusión que fijó la autoridad administrativa, esto es 8 kilómetros alrededor del cráter del volcán Villarrica. Así que vimos el despliegue de los carabineros en el terreno. Esto está siendo apoyado por cuatrimotos que tiene Carabineros de Chile, específicamente el Grupo de Operaciones Especiales GOPE, que está patrullando, ¿no es cierto?, con motos de nieve. Claro, y patrullajes que se están realizando, también ahí el GOPE, como señalaban desde Carabineros acá de la región de la Araucanía, han estado monitoreando de cerca ahí el sector de el cráter ahí en el volcán Villarrica, precisamente para poder monitorear cómo va la situación. También lo han hecho con despliegue aéreo. También nosotros conversamos acá con un gremio que sin duda es uno de los que estaba más preocupados respecto a la situación del volcán Villarrica. Hablamos del gremio del turismo, quienes nos comentan que evidentemente ellos ya se habían visto afectados por el paso de la pandemia hace algunos años atrás, también lo que fue la emergencia de las lluvias con el aumento de los caudales de los ríos que han evitado, por ejemplo, que puedan hacer algunas actividades relacionadas al rafting. Ahora, con este cierre del perímetro en 8 kilómetros de el volcán Villarrica, también ven otra de las actividades bastante afectadas, como es, por ejemplo, el centro de esquí. También las excursiones hacia la cumbre del volcán Villarrica están bastante atentos a qué va a pasar, porque tienen preocupación respecto a cuánto tiempo se va a mantener también esta alerta naranja y el cierre de este perímetro. También nos comentaban que incluso hay algunas personas que, por temor a la situación que se ha señalado, han decidido incluso cancelar los distintos paquetes turísticos que habían contratado acá
acá a la comuna de Pucón. Han pedido que, si bien no se puede ir hacia allá, aún está abierto al turismo y que por lo tanto se puede venir hacia acá, es seguro aún, evidentemente siguiendo también las recomendaciones que han establecido desde las autoridades. Escuchemos parte de lo que señalaban también desde el gremio de turismo, desde la Corporación de Turismo acá de Pucón a propósito de este tema. Escuchemos. Esperamos que no se vea afectado ningún puesto de trabajo y podamos seguir adelante preparando ya y presentando el verano de la mejor manera posible. El volcán es un volcán activo y va a estar así, y ojalá que permanezca así durante mucho tiempo y tengamos una muy buena relación comunidad-volcán. Pero tenemos que también tener claro que hay que cumplir la normativa y que hay que ir evaluando la normativa. La normativa también con la tecnología puede ir cambiando y ajustándose. Lo que ha ocurrido en los últimos días, particularmente desde el sábado, es un aumento sostenido a niveles que no habíamos observado anteriormente. Y en 15 años de monitoreo, la verdad de las cosas es que pocas veces hemos visto lo que estamos observando desde el día sábado. La gran pregunta que no podemos responder es, bueno, ¿esto termina o no termina en una erupción volcánica? Están las condiciones ahora, ¿verdad? Y así ocurrió en el año 2015, cuando culminó en un evento eruptivo. Bueno, y escuchábamos entonces parte de lo que señalaban también desde el gremio del turismo respecto también a lo que han ido evaluando desde Cernagiomín. Lo cierto es que hay alerta, preocupación, están muy atentas las autoridades respecto a cómo va evolucionando entonces este volcán Villarrica. Pero respecto a lo que ha sido el trabajo de las autoridades también, lo que es la actividad de este volcán, que está constantemente en actividad, porque es uno de los que se mantiene con mayor cantidad de actividad, valga la redundancia, en Chile y también Latinoamérica. Ya había tenido otras erupciones volcánicas, recordemos el 2015 fue una de ellas, pero sin duda la que más se recuerda fue la de 1971. Nuestra compañera Daniela González preparó un informe completo respecto a esto. Pasemos a revisarlo. Estas imágenes corresponden al cráter del volcán Villarrica el pasado 19 de septiembre. El macizo todavía se mantenía con alerta amarilla, pero la situación cambió rápidamente. Se ve unas llamitas que suben y bajan constantemente. Eso también se había visto hace un mes atrás. Y se ve cómo, digamos, actúa el volcán en ciertos periodos donde está más activo o menos activo. Y su actividad en aumento ha obligado a evacuar 8 kilómetros a la redonda y a suspender las clases presenciales por al menos 3 días. Es que el comportamiento del volcán es incierto y nada asegura que no pueda aumentar su flujo piroclástico con rapidez. El problema de un aluvión de origen volcánico o lahar, como lo llamamos, es que baja muy rápido. Entonces te puede dar 15 minutos, 20 minutos desde que comienza la erupción hasta que llega. Y eso es muy poco tiempo. Entonces, si tú puedes anticipar un poco eso, tener mejor claridad de cuál es el escenario y por tanto sacar personas antes es algo que es muy valioso. La prevención es necesaria, pero aunque el riesgo se mantiene presente, nada asegura que efectivamente el volcán vaya a erupcionar. Nosotros entendemos que esto no es fácil, no es evacuar de un día para otro, hay que hacerlo de forma paulatina, de forma progresiva, y en eso estamos prestándole toda la colaboración a los municipios, pero obviamente siempre en estos casos hay una resistencia por parte de las familias a hacer una evacuación rápida. La gente de Pucón, como está acostumbrada a convivir con el volcán, es muy difícil convencerles que abandonen sus viviendas. Y bueno, es así y estamos acostumbrados porque el volcán Villarrica es un volcán activo que todo el año tiene manifestaciones similares a las que tiene hoy día. De hecho, desde noviembre del 2022 que el volcán estaba con alerta amarilla por su inusual actividad, pero en las últimas horas ese nivel de emergencia subió a naranja. La naturaleza uno nunca sabe, pero por lo general tranquilo. Y yo creo que hay mucha alarma porque ayer parece que las bombas de benzina estaban llenas. Todas las noches es súper habitual ver el volcán naranjo y
la fumarola y todo eso, entonces la verdad es que como que para nosotros es como algo habitual. 25 familias, cerca de 80 personas han sido llamadas a evacuar. En caso de una actividad volcánica mayor, las zonas afectadas serían el Cerdúo, Pocura, Moico, Los Riscos, Coñaripe y Pucón. Pero también hay otras que se mantienen vigilantes. Nuestra mayor responsabilidad política tiene que ver efectivamente con transmitir no solamente coordinación a nuestras vecinas y vecinos, sino que además información precisa, clara, ante una situación de emergencia. La recomendación es tener un bolso preparado para una posible evacuación masiva. Sin embargo, se reitera que esto es solo una alerta, por lo que no hay motivos para una preocupación mayor. Es solo cosa de recordar el extenso historial de erupciones que tiene el volcán Villarrica. Corría el año 2015 y una alerta naranja no alcanzó a cambiar a roja cuando el volcán tuvo actividad considerable. Let's go, guys. Ya vamos. Y el año 1971 es el peor recuerdo para quienes vivían a los pies del macizo. Aquella erupción costó decenas de vidas. Y si retrocedemos aún más, el volcán Villarrica también hizo erupción el año 64, el 63, el 49, el 48 y en 1908. Yo soy nacida y criada aquí en Pucón, 66 años. Y he pasado por erupciones grandes. La del 70-71, me acuerdo bien en estos momentos, esa fue fea. Yo era chica y fue muy, muy grande. Cuando ahora la última que hubo, mamá está haciendo erupciones de volcán, yo le digo, esto tiene para rato. Han pasado muchas a través de nuestra historia aquí en Pucón. Según el registro histórico de las últimas erupciones, la del 71, la del 63, la del 48 fueron muy importantes. Por lo tanto, del volcán debería retomar su actividad de antaño, por decirlo de alguna manera, y debería mostrar lo que él siempre muestra, que son erupciones mucho más violentas. Técnicamente, como definición, el volcán en este momento ahora está en un proceso eruptivo muy pequeño, muy menor, pero no sabemos cómo se va a comportar de aquí en adelante. Por eso que hay que manejar el peor de los escenarios. De momento, las comunas que bordean el volcán se mantendrán con alerta naranja. Nuestro país es volcánico. Más de 90 macizos tienen actividad sísmica hoy en día. Por eso preocupa el futuro del Villarrica, el gigante de la Araucanía que amenaza con una eventual nueva erupción. Mirando las estadísticas, claro que hay una comunidad que está acostumbrada, como decía la nota, a vivir uno y otro de estos episodios, pero la más relevante del siglo XX fue la de 1948 y hay 49 erupciones en los últimos 465 años. Conviven con este volcán, Valentina, pero la pregunta es también si hay una cultura, así como tenemos en Chile una cultura sísmica, ¿qué ha provocado en ellos? ¿Más precaución o de alguna manera, al contrario, más incredulidad por estar acostumbrados a ver que hay cierto grado de actividad constante en este volcán? Aunque claro, cuando hay alerta naranja hay una exclusión de 8 kilómetros alrededor de la zona de mayor peligro. ¿Cuál es la sensación entre los habitantes? La verdad, Mónica, es que los vecinos veían con bastante incredulidad la situación de esta alerta naranja. De hecho, muchos de ellos decían que no lo entendían precisamente porque a simple vista no se ve una gran fumarola. Y ahí está la importancia que decían también desde Cernagiomine, que si bien no se ve una columna de humo intensa en este minuto, eso no significa que el volcán Villarrica no tenga una alta actividad volcánica en este minuto. Por eso mismo tienen que estar atentas las personas a los canales de comunicación formal en caso de que esta alerta naranja cambie eventualmente a alerta roja y sea necesario tomar medidas de contingencia más severas. Lo cierto es que algunos vecinos nos decían que muchos de ellos tienen sus bolsos preparados desde mucho antes, entendiendo que están habituados a que el volcán Villarrica tenga esta actividad, y otros simplemente decían, no, la verdad es que voy a tomar las medidas cuando sea necesario y en realidad no estoy ni siquiera preocupado porque siempre veo que el volcán tira este humo negro de vez en cuando, incluso en las noches a veces se alcanza a ver un halo de luz naranjo con intensidad. Ahora no se ve porque está lloviendo y durante la tarde estuvo completamente cubierto por las nubes el punto más alto del volcán Villarrica, pero lo cierto es que los vecinos estaban ahí un tanto incrédulos, así que el llamado es a seguir siempre las recomendaciones de las personas, de las autoridades, bien digo, pese a la incredulidad que puedan tener los vecinos acá en la zona. Absolutamente, y por eso seguimos reportando desde, en este caso, Pucón. Vamos a estar muy atentos a lo que allí ocurra. Valentina, muchísimas gracias por toda la información.
Buenas noches, Mónica, que estés bien. Y vamos a pasar a otras materias. No más de 3% de aumento en el gasto público. Eso estiman diversos analistas respecto a cuánto debiera crecer el presupuesto público para 2024. En el Consejo de Gabinete, el presidente Boric pidió que sean recursos que estimulen el crecimiento, y de ello nos habla Orlando Silva. Se acerca el plazo legal para su presentación. El presupuesto de la Nación para 2024 debe ingresarse al Congreso sí o sí durante esta semana, lo que seguramente sumará un nuevo frente político y económico que enfrentará al gobierno con la oposición. Es un presupuesto que, desde nuestra perspectiva, impulsa el crecimiento, apuntala el crecimiento, manteniendo a la vez la responsabilidad fiscal, cosa que, como saben, es un equilibrio difícil y por lo tanto vamos a conversar políticamente. Una conversación que va a estar marcada, por supuesto, por un escenario económico complejo, pero principalmente por el denominado caso convenios, que ha puesto las miradas en la fiscalización del gasto público y las críticas hacia la actual directora de presupuesto. Hay desconfianza principalmente en la dirección de presupuesto. Nosotros hemos sido muy claros y muy críticos con respecto a la directora de presupuesto, pero más que las pedidas de cabeza, nosotros nos parece hoy día que lo relevante es sacar una buena ley de presupuesto. A nosotros nos gustaría evidentemente que la figura de la directora de presupuesto fuera secundaria, y creo que aquí tiene una oportunidad el gobierno de que la directora de presupuesto presente medidas robustas de fiscalización. Yo creo que sería totalmente absurdo que da determinadas situaciones que han habido de corrupción. Creo que sería muy absurdo que se pretenda bloquear un presupuesto necesario para el país, que ponga el énfasis y el acento en dar respuesta a las necesidades que tiene la ciudadanía en materia social: salud, educación, vivienda, trabajo, pensiones. Necesidades urgentes para recursos escasos. Este año lo más seguro es que la economía nacional se contraiga, mientras que para el próximo se espera una expansión más bien leve. En el mediano plazo, las estimaciones apuntan a un crecimiento de 2,1% en promedio entre 2024 y 2028. Para el cobre, en tanto, clave para las arcas fiscales, se estableció un precio referencial de $3,86 la libra. Con estas cifras, las proyecciones de cuánto podría crecer el presupuesto son diversas. O sea, tenemos una economía que, aunque este año va a crecer 0, para el próximo año apuntamos a crecer 1,5 a 2. Y el crecimiento tendencial, es decir, lo que puede sostener el país en el largo plazo, está en torno a 2. Eso es muy bajo. Eso da un espacio para, digamos, un incremento del orden de 2 a 2,5% en el gasto. Si yo te fuera solamente mirara desde el punto de vista de los parámetros estructurales que hemos calculado en los dos comités, te diría que deberíamos tener un presupuesto un poquitito más austero que el del año pasado, porque el PIB tendencial disminuyó mientras que el precio del cobre está igual. Pero obviamente esto es un aspecto parcial lo que vemos en el comité. El PIB tendencial está cerca del 2%, pero yo creo que podríamos tener un PIB tendencial más bajo. Sospecho que cualquier medida que sea de crecimiento del presupuesto no es real. Por lo tanto, si el presupuesto queda el mismo que el año pasado, sería una medida y una aplicación prudencial a la realidad que vive el país. Una vez presentado el proyecto, empiezan a correr los 60 días para que el Congreso lo despache. Si no se llega a acuerdo, regirá el proyecto original presentado por el Ejecutivo. Bueno, ya 10 días de iniciadas las votaciones en el Pleno del Consejo Constitucional, las declaraciones cruzadas y la percepción negativa que reflejan las encuestas comienzan a pesar en la discusión de normas y artículos del texto. Alicia Contreras tiene además las últimas votaciones. Alicia, ¿qué es lo que ha ocurrido en estos momentos? Porque la discusión sigue súper intensa y con hartas reacciones. Además, el fin de semana, entre otras, la entrevista de Evelyn Matei en Tolerancia Cero. Hola Mónica, sí, hoy día siguieron las votaciones acá en el Pleno del Consejo Constitucional. Finalmente, hace pocos minutos
minutos los consejeros terminaron de votar el capítulo 4 de Congreso Nacional. Ahí aprobaron una serie de artículos, por ejemplo, el umbral electoral del 5% para los partidos políticos, es decir, los que logren el 5% en las votaciones podrán acceder a escaños en el Parlamento. También aprobaron modificar la magnitud de los distritos electorales de 2 a 6, pero hoy día las normas más importantes que aprobaron se referían a las disposiciones transitorias, es decir, las normas que entrarán a regir si es que este texto constitucional se aprueba. Ahí una de las normas decía que se reduce el número de parlamentarios, de diputados, a 138. Esta norma transitoria fue aprobada hace pocos minutos, pero acá hubo una discusión respecto de por qué esa cifra, por qué 138 diputados y no otro número. Acá se le preguntó primero al presidente de la Comisión de Sistema Político, Edmundo Luchanz, de la UDI, quien dijo que él no tenía la respuesta de por qué 138 y no otro número. Germán Becker, de RN, dijo que era más bien un promedio entre los 120 diputados que tenía el sistema binominal y los 155 que hay ahora. Entonces ahí se promediaba y se llegaba a 138. Hoy día desde la bancada republicana decían que más bien se referían a simulaciones, a cálculos que han hecho ellos, y también hablaban de los distritos electorales. Como ahora se aprobó que estos sean de 2 a 6 parlamentarios, ese número en total, contando los 28 distritos, daba entre 132 a 138. Por eso se había escogido ese número, 138. Una norma que fue bastante cuestionada por el oficialismo porque dicen que no entienden de dónde sacan ese número, 138 diputados. Escuchemos lo que dijo el consejero republicano Luis Silva y la consejera de Convergencia Social María Pardo respecto de este inciso que finalmente se aprobó. La rebaja del número de diputados no puede analizarse al margen de otra disposición que se aprobó el sábado, que tiene que ver con la reducción de escaños por distrito, es decir, cuántos diputados se eligen por distrito. Esta disposición no puede separarse del número de 138. ¿Por qué? Porque nosotros estamos buscando la estabilidad del sistema político, es decir, la reducción de la fragmentación de las fuerzas políticas en el Congreso, que es lo que explica por qué es tan difícil entenderse con el Congreso y prestar a Chile las soluciones que reclama. Al número 138 se llega después de hacer una simulación de diputados por distrito, considerando el criterio de población. Todavía estoy esperando que me hagan llegar los Excel, las simulaciones, porque hasta ahora no tengo conocimiento de ninguno de ellos. Espero que me los puedan hacer llegar a mi mail. Esperaba que me dieran una respuesta en el Pleno, porque la idea es que de esto quede constancia en la historia del establecimiento de la Constitución. Eso es importante. Estamos hablando no solamente de una reducción de escaños en la Cámara, también estamos hablando de una reducción de la magnitud de distritos entre 2 y 6, y además de un redistritaje. Entonces, yo por lo menos dudo de que esto no se haya hecho con calculadora en mano. Otra de las normas transitorias que eran importantes era la paridad transitoria, esta norma que aseguraba que ningún sexo sobrepasará al otro en más de un 40% en las siguientes elecciones. Finalmente eso se rechazó, pero acá hubo una votación interesante. El oficialismo votó a favor junto con la bancada de la UDI, además de los consejeros de RN Germán Becker y Lorena Gallardo y la consejera de Evópoli, Gloria Hood, pero de todas formas solo alcanzaron 27 votos, necesitaban 30, toda la bancada republicana se abstuvo, más las consejeras de RN, Ivonne Mangelsdorf y Pilar Cuevas. Todo esto, día de votaciones, pero que también estuvo bastante afectado por las declaraciones de Evelyn Matei, quien dijo que este texto de lo que ya se ha aprobado iba derecho al fracaso. Nuestra compañera Belén Saldías hizo una nota respecto de este tema, pasemos a revisarla. Uno tiene que decir responsablemente, ¿saben qué más? Esto va derechito al fracaso. Fue con estas palabras que la alcaldesa de Providencia y una de las cartas que suena más fuerte para las próximas presidenciales, Evelyn Matei, se refirió al Consejo Constitucional, pero no fue lo único. La única forma de poder cerrar este tema es tener un texto final lo más parecido posible al tema, al texto de los expertos. Yo no estoy diciendo que yo esté en contra de aprobar una nueva Constitución. Lo que yo estoy diciendo es que esta
que están escribiendo ahora los consejeros no se va a aprobar, no tiene ninguna probabilidad de aprobarse. Y es que ha sido bastante crítica con este segundo proceso, incluso poniendo en duda su capital político. Matei estaría apuntando a los republicanos, que tienen una mayoría en el Consejo, y el rumbo que han tomado las últimas votaciones, algo que se ha repetido en el oficialismo, desde donde se acusó que se está redactando una constitución. Es bastante lamentable que estemos hablando en estos términos porque quiere decir que la posibilidad que tenemos de construir una constitución entre todos para un país se ve difícil. Ahora bien, nosotros como Partido Socialista vamos a seguir buscando los acuerdos, buscando que prime el sentido común. A esto se suma lo visibilizado en la última encuesta CADEM, que señala que la opción del rechazo aumentó un 59%, diversos puntos que podrían poner en duda el futuro de la nueva Constitución. Yo creo que Evelyn Matei hace un llamado de atención, hace una advertencia en el momento que está el proceso constituyente. Juega capital político personal, hace lo que en política importa, que es asumir costos, sumarse a tratar de cambiar un poco el rumbo de las cosas, que es verdad, y es cosa de mirar las encuestas, que las encuestas hoy día no muestran un alto grado de adhesión. Llamado de atención o críticas, lo cierto es que son varios los actores que han fijado las miradas en lo que está ocurriendo actualmente en el Consejo. En el propio órgano redactor, las posturas se muestran divididas. Creo que aquí no estamos preocupados del capital político de nadie, estamos preocupados de los chilenos y de proponerle al país un buen proyecto constitucional que se haga cargo de los grandes problemas que tiene hoy día nuestro país. Nosotros lo que estamos haciendo es actuar con respeto, con responsabilidad, con altura de miras, generar todas las instancias de diálogo y de acercamiento posible y de encontrar puntos en común. Efectivamente, el Partido Republicano tiene una mayoría circunstancial adentro de este Consejo Constitucional y está efectivamente en la mayoría de las normas tratando de poner su programa de gobierno, que es un error que ya vimos en el proceso pasado, que nos parece importante que no se vuelva a repetir. El temor de un nuevo fracaso se asoma y es por eso que se han realizado diversos llamados. Desde el gobierno, manteniendo la distancia, manifestaron su preocupación por el proceso. Nos interesa que el proceso constitucional llegue a buen puerto. Sabemos todos y todas que Chile necesita una nueva constitución, una constitución que representa a todos y todas, y nos preocupa obviamente el cauce que pueda tener esta conversación en la medida que vemos demasiadas críticas transversales a cómo ha estado avanzando. Pero entendemos que hay autonomía en aquello, esperamos que le vaya bien. Varios son los que apuntan a que la comisión experta podría calmar las aguas, ya que el proceso no termina el 7 de octubre, cuando el Consejo entregue su informe, sino que aún quedan etapas por cursar. La comisión experta tiene facultades para sugerirle al Consejo Constitucional, acuerdo mediante de un 3/5 de sus componentes, cualquier enmienda, norma que permita suplir eventuales deficiencias que haya tenido el texto emanado por parte del Consejo Constitucional. Desde las propias observaciones, luego nuevamente el Consejo va a conocer de ellas y tiene que votar, aprobándolas, rechazándolas, y aquello que no alcance el quórum, es decir, que no alcance hasta 29 solamente votos, esas serán conformación de una comisión mixta que nuevamente entran comisionados expertos y aquí consejeros a resolver en un informe. Así las cosas, los ojos seguirán puestos en cómo se vaya desarrollando la redacción de la nueva Constitución. Sin embargo, algunos personeros de la centroizquierda ya se adelantaron a un escenario del rechazo y no descartan una tercera vía a través del Congreso, tomando como base el anteproyecto de los expertos, algo que fue cuestionado por los republicanos. Ya, le agradecemos a Alicia. Esto es un pequeñín problema técnico que sigue minuto a minuto lo que está ocurriendo en el Consejo Constitucional, pero vamos a seguir avanzando porque hay muchas reacciones luego de que el líder del Partido Republicano, José Antonio Kast, afirmara que quieren anular al Consejo Constitucional ingresando el anteproyecto de los expertos como reforma constitucional. ¿Qué hay de aquello? ¿Cuáles fueron las reacciones? Francisca Cárdenas tiene los detalles. Francisca, buenas noches. ¿Qué tal, Mónica? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Sí, varias reacciones con respecto a estas distintas declaraciones que ha estado haciendo ya hace varios días José Antonio Kast, el líder del Partido Republicano, con respecto al Consejo Constitucional, a lo que se ha estado haciendo, a lo que se ha estado aprobando y a propósito también de lo que han sido también las declaraciones de la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matei. Así es como surgen distintas reacciones acá en el Congreso, bastante movimiento durante esta jornada con respecto a qué se puede hacer, cuáles son las opciones con
respecto a lo que viene del proceso constitucional y a propósito también de las distintas enmiendas numerales de los artículos de lo que es el anteproyecto que se han ido aprobando y que han causado también bastante división en el mundo político. Es así como varios parlamentarios oficialistas obviamente critican y además algunos también respaldaron, por ejemplo, lo que dijo la alcaldesa de Belín Matei con respecto a ver opciones, dicen ellos, los próximos meses. Recordemos que el plebiscito es en diciembre y de qué se puede hacer, digamos, con respecto al contenido de lo que es el anteproyecto, salvar, por ejemplo, lo que emanó, digamos, de la comisión de expertos, es parte de lo que se ha estado dando también durante esta jornada acá en el Congreso. Pero también hubo una reunión entre dirigentes tanto del oficialismo como también de la oposición que habría convocado el senador y presidente de la UDI, Javier Macaya, para justamente ver qué se puede hacer con respecto a lo que es el proceso constitucional y bueno, reacciones también de parlamentarios republicanos con respecto a eso. Es así como José Antonio Kast señala finalmente, dice, al parecer el gobierno de Gabriel Boric a través de sus parlamentarios ya decidió ingresar el anteproyecto de los expertos como reforma constitucional al Congreso. Quieren anular por secretaría el Consejo Constitucional elegido por más de 12 millones de chilenos. Y esto a propósito también de las distintas declaraciones acá en el Congreso, Mónica, de los parlamentarios oficialistas, digamos, mostrando su descontento, diciendo que esta es, digamos, es un texto que está siendo escrito para un gobierno en concreto, para un gobierno de Kast, dicen algunos, y que ante eso no se pueden quedar de manos cruzadas y que, digamos, se tienen que hacer varias cosas para ver qué va a suceder en el futuro. Es así como también el presidente de la UDI, a propósito de lo que fue esta reunión, Mónica, que se comentaba bastante acá en el Congreso, de dónde era, se preguntaban algunos, dónde convocó finalmente el presidente de la UDI a los distintos dirigentes oficialistas después de finalizar estas reuniones, que él a través de su cuenta de X, digamos, dice: estamos trabajando para que gane a favor el 17 de diciembre para tener una buena constitución que cierre el tema constituyente y le dé estabilidad a Chile. Que no van a apoyar, digamos, una tercera opción, señala ahí el presidente de la UDI, Javier Macaya, algo que se conversó ya con algunos dirigentes oficialistas también. Así que, bueno, pasemos a escuchar parte también de lo que dijo la ministra del Interior acá en el Congreso con respecto a las declaraciones del líder del Partido Republicano, José Antonio Kast. Son todas especulaciones. El Ejecutivo lo único que tiene decidido en este aspecto es impulsar, promover, invitar a que se construya un acuerdo. Una constitución, para ser sustentable, se tiene que basar en un acuerdo de la sociedad. La vez pasada no lo logramos y por eso fracasó el proceso. Esperamos que en esta oportunidad sí se logre. No hay plan B. Una vez que se resuelva por la sociedad qué hacemos respecto a esta propuesta que va a hacer el Consejo Constitucional, se analizarán otras alternativas. En este momento no tenemos ninguna otra alternativa preparada ni en preparación. Claramente la estrategia, y lo han dicho así, no es una invención, no es ni siquiera una deducción, sino que lo ha dicho así la ministra del Interior, es que ellos no van a antagonizar con José Antonio Kast respecto al tema constituyente, que es, sí, parece la estrategia de José Antonio Kast, o también las dudas que tiene él y que plantea en el ruedo público no van a ser contestadas desde el gobierno, al menos esa parece la estrategia política hasta ahora del gobierno y parece mantenerse así. Así es que, y por otro lado, desde Chile Vamos zanjar que no hay intención de seguir en un tercer eventual nuevo proceso, no al menos por ahora. Vamos a seguir súper atentos, Francisca, a lo que ocurra. Sí, Mónica, buenas noches. Buenas noches. Atención, porque se inauguró la extensión de la línea 3 del metro hasta la comuna de Quilicura, lo que va a permitir a los habitantes de la comuna llegar a Plaza de Armas en cerca de 20 minutos. Pablo Figueroa nos cuenta más. Fue todo un evento porque en Quilicura ansiaban por esta inauguración. Es maravilloso porque uno va a andar más tranquila. Cuidar estas cosas que le entrega el gobierno, especialmente para la comunidad. Es que son 270.000 habitantes los que aproximadamente viven en la comuna.
y que a 9 años de la promesa de la llegada del metro desde ahora es una realidad. Y espero que esto lo cuiden, por favor, chilenos, quilicuranos, cuidemos lo nuestro, que nos costó mucho, demasiado. Yo llevo 25 años acá viviendo. Un trayecto de aquí al centro a veces le toma, no sé, unos 45 minutos, una hora, y si no se encuentran con congestión vehicular. Y lo otro, y con esto, media hora tú estás en el centro y imagínate un cambio, pero... ¿Y quién más indicado para dar el primer recorrido que el presidente de la República? Es que como lo ameritaba la ocasión, Gabriel Boric junto al ministro de Transporte salió desde La Moneda y llegó a Quilicura en transporte público. Cuando vemos una ciudad que se desarrolló en forma segregada, la llegada del metro constituye también un acto de justicia territorial. En un recorrido que partió pasado el mediodía en el Metro Universidad de Chile, llegó hasta Los Libertadores, pasó por las nuevas estaciones. Y el hecho de que ahora el metro llegue y que se demore solamente 20 minutos en llegar a Plaza de Armas cambia totalmente la configuración también y el cómo uno se entiende. Parte de una ciudad, parte de algo más grande que solamente el territorio que ve. 270.000 habitantes Quilicura y más de 100.000 personas que trabajan acá. En 20 minutos vamos a llegar a Plaza de Armas. Significan 4 horas a la semana. 4 horas a la semana para alguien que lo ocupe recurrentemente. Con esta inauguración, Metro suma más de 140 kilómetros de vía, ahora sumando a la comuna de la zona norponiente de la región metropolitana. Por muchos años, Quilicura estuvo postergada. Quilicura no tenía avances significativos. Y gracias al primer impulso, hoy Quilicura va a caminar a más ciudad, una mejor conexión. Vamos a tener tiempo de ocio que tanto nos falta. Estas 3 nuevas estaciones de metro las celebramos. Es un hito significativo en la historia de nuestra comuna. Quizás el más relevante en el impacto de nuestras vidas. Autista, y esta inauguración nos viene a cambiar todo el destino. Mayor posibilidad de conectividad, de desarrollo para nuestra comuna. Estamos muy orgullosos y felices. Un llamado también a los usuarios del sistema. Es parte de nuestra responsabilidad como usuarios del sistema en forma cotidiana el cuidar de que la infraestructura dure, que se cuide nuestro metro. Eso pasa por pagar la tarifa y eso pasa también por no comprar en el comercio informal. Necesitamos que no sea atractivo instalarse informalmente en el metro y eso es parte de la responsabilidad también de cada uno de nosotros que usa el sistema diario. Voy a sentir más segura salir en el metro. Voy a llegar al centro de Santiago. Una celebración de una comunidad y una promesa cumplida, que es un aporte a la vida de miles de personas. Qué importante como el metro es uno de los ejemplos de políticas de Estado. Interesante, importante. Vamos a otras materias. El Ejecutivo tiene plazo hasta el viernes para ingresar un veto presidencial a la denominada Ley de Usurpaciones. La ministra del Interior ha llevado a cabo diálogos con el oficialismo y la oposición para agilizar el proceso legislativo. Desde el gobierno insisten en que el peligro que se corre finalmente si la iniciativa comienza a regir como salió tal cual del Congreso. ¿Por qué? ¿Cuáles son los ríos que ven? Que responden también desde la oposición. Lo vemos junto a Macarena Román. No va a pasar nada. No hay acción en este momento. Es que la acción llegará en los próximos días, cuando el Ejecutivo ingrese el veto presidencial a la denominada Ley de Usurpaciones. El límite del plazo para presentarlo acaba esta semana y por eso los diálogos son tan urgentes. Con las distintas bancadas y con los presidentes de ambas cámaras tratando de construir lo más cercano a un acuerdo para efectos de este veto. La idea del veto no es cambiar la voluntad del Congreso, pero sí enmendar aspectos de la ley que claramente quedaron mal y que todo el mundo concuerda en general que no están bien así como fue despachado el proyecto. Lo que busca modificar el gobierno es la autotutela aprobada en la ley. Así quedó definida la legítima defensa, la que podría ejecutarse con ayuda de terceros a través de cualquier
cualquier herramienta y de manera indefinida en el tiempo. Resolver aquello que se aprobó en torno a la legítima defensa privilegiada o el autotutelaje, ¿no? Porque eso nos lleva a de alguna manera distorsionar lo que son las bases de un Estado de Derecho. Otro punto cuestionado por el Ejecutivo son las penas. Según el gobierno, se castigaría de la misma forma a quien se salta una reja, como a quien amenaza con una pistola a los dueños de un recinto, cuestión que podría terminar aumentando la violencia. Más allá de lo que queramos o no en Aprobó Dignidad, en el Frente Amplio, en el socialismo democrático, el proceso de discusión de la ley de usurpaciones ya está y nosotros vamos a apoyar la estrategia que tiene el gobierno y estamos detrás de eso, confiando en lo que se está haciendo para llegar a un acuerdo, para que la ley quede bien. Así es que esperamos que efectivamente este veto se aplique y no tengamos una ley que significa un retroceso, que significa volver al ojo por ojo, diente por diente, lo cual me parece totalmente inaceptable. Pero lo que no aceptan en la oposición es que busquen modificar algo aprobado por el Congreso. Critican la intención del veto presidencial, pese a que sería de carácter sustitutivo, con el objetivo de cambiar aspectos puntuales y no la idea matriz. O sea, el gobierno puede, con este veto, vulnerar la voluntad mayoritaria que ya fue expresada en el Parlamento. Y lamentablemente, para el gobierno, esa voluntad mayoritaria que fue expresada en el Congreso se ponía del lado de las víctimas de las usurpaciones y no de los usurpadores. Creo que hay un error de parte del gobierno en la interpretación en materia de legítima defensa. Hay una mala interpretación del proyecto en su conjunto, que ha sido muy desafortunado. La ministra del Interior incluso ha tenido muy malos conceptos hacia los parlamentarios por haber aprobado esta legislación. Si la Cámara y el Senado están de acuerdo con las modificaciones, se podrá promulgar la ley. Si ambas instancias se rechazan e insisten en el proyecto inicial, necesitarán reunir 2/3 para que se promulgue la idea tal como ya había sido aprobada. Va a ser esta semana. ¿Pero estará junto quizás con el presupuesto? Va a ser esta semana. No te puedo dar más pistas de aquello. Hermetismo por parte del gobierno. Mientras en Temuco, afuera de la gobernación de la Araucanía, se ha concretado una manifestación por parte del pueblo mapuche, buscan evitar, entre otras cosas, la promulgación de la ley de usurpaciones. Bueno, echamos el límite el viernes. Y una nueva jornada de actos muy violentos se vivió en el Liceo de Aplicación. Claro que esta vez además tuvieron consecuencias aún más graves, pero no es primera vez que vemos algo así en el sistema escolar. Un inspector del establecimiento fue rociado con un líquido acelerante mientras trataba de evitar que quemaran un basurero del recinto. Un hecho que ocurre justo al conocerse que 30 estudiantes han sido expulsados desde colegios municipales de Santiago en lo que va del año. María Luisa Carrión profundiza en este tema. No duraron ni 10 minutos, pero fue lo suficientemente grave como para causar la indignación de todos. Un grupo de 10 personas y al menos 4 de ellas serían alumnos del Liceo de Aplicación. Protagonizaron incidentes dentro y fuera del establecimiento. El más grave, un inspector fue rociado con líquido acelerante. Mientras este grupo de alumnos o individuos que está intentando quemar unos basureros al interior es detenido, ¿cierto?, por parte de este inspector para que no realicen este acto delictual al interior del colegio, a lo cual esto reacciona de mala manera lanzándole un líquido acelerante sobre el cuerpo del inspector. El inspector resultó sin lesiones, no obstante tuvo una descompensación. A través de un comunicado, la dirección del establecimiento indicó que, dada la gravedad de los hechos, se cursará una denuncia ante el Ministerio Público. En tanto, la Dirección Municipal de Educación señaló a través del mismo escrito que presentará una querella criminal por la agresión sufrida por el inspector. Solo una persona fue detenida esta jornada. Se trata de un joven de 18 años, estudiante de cuarto medio del Liceo de Aplicación, quien es acusado de lanzar una bomba Molotov a carabineros. Fue aprehendido en la intersección de Camin con Romero. Es completamente un acto repudiable que a un trabajador de la educación, en este caso un inspector, se le rocíe cualquier líquido que ponga en riesgo su integridad. Esto se enmarca en la violencia que se vive en los establecimientos educacionales, que ha sido permanentemente denunciado por el gremio docente. Los hechos condenados de manera transversal ocurrieron el mismo día en que se conoció que solo en 2023 se ha expulsado a 30 estudiantes de los llamados liceos emblemáticos de Santiago, entre ellos justamente la Aplicación. Esto respondía la alcaldesa muy temprano este lunes, antes incluso de lo ocurrido en el establecimiento. Estos hechos no pueden quedar en impunidad. Y esto requiere, por tanto,
de la aplicación de los reglamentos internos de convivencia escolar al interior de los establecimientos educacionales y también de la investigación de las policías y la fiscalía para que no queden sin sanción aquellos hechos que son constitutivos de delito. Entre los 30 estudiantes, señalan las autoridades, hay algunos que fueron expulsados por hechos de violencia, pero hay otros que lo fueron por convivencia. En todos estos casos, la Seremía de Educación debe orientar a los padres y apoderados en la reubicación a otros establecimientos para dar continuidad al proceso escolar. Sin embargo, ninguno de estos alumnos ha sido reinstalado. La violencia en los liceos de Santiago particularmente hay que ponerle freno de alguna manera y para eso hay que utilizar las herramientas que actualmente existen, que es lamentable que se tengan que utilizar porque nadie desea siquiera llegar a este punto ni tampoco llegar a la sanción máxima que es la expulsión de los alumnos, porque soluciona un problema pero genera otros. No es deseable de ninguna manera que finalmente esos procesos terminen en la expulsión de estudiantes, sea cual sea, ¿no? La razón, sin embargo, es también atribución de que cuando se han llevado todos los procesos en las comunidades escolares y estos finalmente no han redundado en enmendar ciertas conductas, es la última instancia a la que se llega. Desde el municipio no se entregó un desglose para saber desde qué colegio se expulsó a estos alumnos, solo se informó que se trata de liceos emblemáticos. Sin embargo, desde el Centro de Padres y Apoderados del Internado Nacional Barros Arana aseguran que en 2023 han sido removidos 10 estudiantes. A nosotros no nos informan. Se supone que la rectora hace un seguimiento, pero no nos informa qué seguimiento, cómo son. No tenemos más antecedentes. ¿Ustedes lo han solicitado? Sí. ¿Cuál es la respuesta? Que lo van a hacer, pero no lo hacen. Cuando la alcaldesa asumió con un compromiso real de terminar los procedimientos mediante aula segura, que fue tan vinculada en el gobierno de Piñera, ella invocó el tema de que dentro de los colegios no se iba a aplicar la ley aula segura, pero sí se iba a aplicar los manuales de convivencia. Y los manuales de convivencia, lamentablemente, en todos los establecimientos educacionales son punitivos. Según la Superintendencia de Educación en todo el país, en el primer semestre hubo 156 expedientes de expulsión en colegios municipales. De ellos, 50 fueron en la región metropolitana y si hacemos el zoom a los datos entregados por la alcaldesa, de esos 50, 30 fueron en Santiago. Escuchen bien, por primera vez en su historia la NASA logró traer a la Tierra una muestra de un asteroide. Todo esto en medio de gran expectación porque científicos de la Agencia Espacial esperan que se devele información única sobre el origen de la vida y además la formación del sistema solar hace unos 4.500 millones de años. Natalia Muñoz reportó este tema. Tocó suelo en Utah, Estados Unidos, la cápsula Osiris-Rex de la NASA. Tras 7 años en una compleja misión, finalmente la nave llegó al planeta con un preciado cargamento. Es el primer regreso de muestras de asteroides de la NASA. Ha sido increíble. Creemos que tenemos muchas muestras en ese recipiente científico y no podemos esperar a abrir. Para mí, la verdadera ciencia apenas comienza. En un histórico regreso, la NASA logró traer 250 gramos de rocas y suelo de asteroide, la muestra más grande al planeta. Se trata de Bennu, un cuerpo celeste rico en carbono descubierto en 1999. Mide cerca de 510 metros. Por ejemplo, si lo comparamos con construcciones de nuestro planeta, el edificio Empire State de Estados Unidos llega a los 443 metros, mientras que en Chile el Costanera Center 300 metros. Voy a buscar lo básico. Hay minerales arcillosos ahí, hay minerales de carbonato, hay moléculas orgánicas, vemos los óxidos de hierro, las otras cosas que predijimos en la superficie del asteroide. Estoy seguro que habrá sorpresas allí. Bennu es un tipo muy especial de asteroide llamado asteroide carbonoso, y eso significa que es muy oscuro y esperábamos que estuviera completamente cubierto de estos materiales que contienen carbono, que son tan cruciales como bloques de construcción para la vida, y por eso lo elegimos, pero también porque era un asteroide cercano a la Tierra. La travesía para conseguir los fragmentos de Bennu comenzó en 2016. Tomó 2 años en llegar al cuerpo rocoso y otros 2 años más se dedicaron a cartografiarlo antes de que el equipo de la misión pudiera identificar con confianza un lugar para recoger la apreciada muestra, la que nos permitirá estar más cerca de conocer el origen de la vida. Estas muestras son fundamentales para
entender los orígenes de nuestro sistema solar. Los asteroides, ¿no es cierto?, son los restos que quedaron de la formación de los planetas, ¿no es cierto?, de las lunas, y es muy importante estudiarlos porque son como rocas pristinas. Toda muestra que se toma en la Tierra está muy contaminada, entre comillas, por lo que es el clima nuestro, mientras que los materiales que se encuentran en estas rocas o cometas que están dando vuelta en nuestro sistema solar son mucho más pristinas, son como una cápsula del tiempo. No es primera vez que se trae una muestra de asteroide al planeta. Hayabusa y Hayabusa 2 de la Agencia Espacial Japonesa trajeron pequeñas muestras de asteroides. Gracias a este análisis es probable que el recién llegado tenga agua y bastante, al menos el 10% de su peso. Así los científicos intentarán descifrar si las proporciones de los distintos tipos de átomo de hidrógeno en esta agua es parecida a la de los océanos en la Tierra. Actualmente tenemos un equipo de ingenieros de naves espaciales, científicos y personal curatorial, trabajando ahora mismo en una sala limpia temporal, aquí en Dudway, para preparar la cápsula de muestra para su transporte al Centro Espacial Johnson, para que podamos abrirla y revelar este tesoro. Osiris-Rex ya encendió sus motores nuevamente para comenzar una misión al asteroide Apophis, el que se acercará a la Tierra en al menos 1/10 parte de la distancia que hay entre la Tierra y la Luna en 2029. Si bien ahora no representa un peligro para estrellarse con nuestro planeta, la NASA indicó que no se sabe qué sucederá en unos 100 años si sigue acercándose, por lo que su estudio es fundamental. En tanto, de qué está compuesto el asteroide Bennu, lo conoceremos en los próximos meses. Estamos listos junto a Jacinta Molina para poner los pies en la tierra con la realidad internacional. Jacinta, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Mónica. Comencemos con una noticia de nuestra región. Tiene implicancias, por cierto, en Chile también por la alerta que genera el tren de Aragua, esta peligrosa banda criminal, y sobre todo con la incógnita de dónde está su principal líder, que estaba en esta cárcel intervenida en Venezuela la semana pasada, pero cuyo paradero se desconoce, sobre todo luego de que las mismas autoridades de Venezuela dijeran que no encontraron a los líderes de esta banda en esta cárcel luego de este allanamiento, que era el objetivo principal que tenía este operativo. Bueno, Perú, que es otra nación también donde se ha extendido el tren de Aragua y donde hay preocupación de que pueda haber llegado alias el Niño Guerrero, así se llama, así se conoce más bien el líder de esta organización, ha anunciado que va a ofrecer una recompensa. Lo dijo un funcionario del Ministerio del Interior y dijo, eso sí, que esta misma oficina iba a precisar los detalles más adelante, prontamente. Por ejemplo, de qué tipo de recompensa estamos hablando, cómo se entregaría, etcétera. Lo cierto es que es por cualquier información que pueda permitir ubicar a Héctor Guerrero, alias el Niño Guerrero, líder de la banda del tren de Aragua, y por cierto con la serie de especulaciones que hemos escuchado también el fin de semana, que ha llevado a autoridades de diversos países en la región, entre ellas Chile, a negar la presencia de este criminal en su territorio. Ahora, es bien impresionante porque toman control de esta cárcel y hay relatos de hecho, una periodista que pudo entrar a esa cárcel y era una ciudad. Exactamente. Literalmente una ciudad. Zoológico, bar, de todo. Pero, sí, y zoológico así sofisticado, andando en motos con su propia justicia. O sea, era una ciudad donde ellos en el fondo tenían el control. Ahora, hay una gran contradicción, porque decir que tienen desarticulado el tren de Aragua, pero no saber dónde está su líder, es una gran porte la contradicción de la dictadura venezolana. Exactamente, eso decía el Ministerio del Interior, el ministro del Interior de Venezuela el fin de semana, pero está también la alerta internacional que esta situación genera, e incluso las voces críticas en Venezuela de organismos no gubernamentales que acá dicen que es muy llamativo, que les genera cierto escepticismo este operativo, sobre todo porque no se encuentra a los cabecillas, y también considerando el control que tienen las bandas criminales de este tipo de penales. Ahora, incluso pensando de buena fe que entraron, intentaron poner coto a lo que era algo insólito, porque eso no es una cárcel, es un refugio, claramente, pero incluso considerando aquello como válido, lo que no puede ser considerado como válido es que han logrado desarticular al tren de Aragua. O sea, tú desarticulas una organización, sea esta o cualquier otra, cuando tienes a los
cabecillas frente a la justicia y en la cárcel. Ahí recién, no es el caso. Claro, y han extendido sus redes en general por todo el continente, a pesar de que hace poco decía el subsecretario del Interior que no tenía constancia de la operación del Tren de Aragua en Chile, pero resulta que el fiscal nacional, en una entrevista que tuvimos aquí con él, nos decía que sí tenían constancia de la operación en varias regiones del Tren de Aragua. Otra cosa es al menos de brazos operativos. Exacto. Y eso ha llevado, por ejemplo, a que haya una coordinación, decían, desde Perú entre los gobiernos de los países de la región. Hablaba de que se estaban comunicando no solo con Venezuela, con Colombia, con Chile también y Ecuador para coordinar ahí esfuerzos si es que en su territorio hay alguna pista del cabecilla de esta organización. Claro, ahora hay varias tesis de por qué logra el Tren de Aragua ir penetrando en algunos países y hay varias tesis, entre otras, respecto, por ejemplo, de nuestro país y de otros, es que cuando no hay otra fuerza criminal igual de potente, es terreno fértil para la primera internacional delictiva que intenta entrar e instalarse, entre otras, y algunos dicen, fíjate que también como tesis, pero a nivel de hipótesis, que en los países donde hubo también estallidos sociales o crisis sociales, en donde estaba de alguna manera concentrada la atención en aquello, fueron momentos en que también estas fuerzas criminales lograron penetrar y empezar a tender sus tentáculos. Exacto. Vamos a ver qué sucede, sobre todo con este ya despliegue fronterizo, incluso lo dábamos cuenta también el fin de semana en Perú, en caso de cualquier pista sobre el llamado Niño Guerrero. El nombrecito más ese encima. Es el alias, Héctor Guerrero. Niño es Guerrero, nombre, pero por su apellido, claro, se hace llamar de esa manera. Nos vamos muy cerquita a Bolivia. La reaparición de Evo Morales, que quiere volver a la presidencia de ese país luego de una salida muy tumultuosa durante el 2019, con también un enfrentamiento que tiene ya abierto con quien hasta hace poco era su gran aliado, el presidente de ese país, Luis Arce. Hay roces, hay tensiones y eso explica por qué ha anunciado esta candidatura, pero también puede haber ahí una disputa interna ya en el oficialismo boliviano. De todo aquello nos va a contar Gabriel Palma en su informe. Y ese término que se ha acuñado, ¿no? Evo debe volver una vez más para salvar Bolivia. Quedan 2 años para las próximas elecciones presidenciales en Bolivia, pero una de las figuras más emblemáticas de la política en el país ya lanzó sus cartas de cara a esa carrera. Que voy a ser candidato, me han convencido, voy a ser candidato. ¿No? Me han obligado. La gente quiere. ¿No? La gente quiere, pero me están obligando tanto contra Evo, todo contra Evo, desde el gobierno, la derecha, el imperio, los medios de comunicación de la derecha. Es la obligación con su pueblo la que defiende el hombre que gobernó Bolivia por 3 periodos consecutivos desde 2009 para explicar su decisión de competir por 7ª vez. Aunque también menciona otro factor detrás de su anuncio. Morales apuntó al presidente Luis Arce al asegurar que se sentía obligado a competir tras los ataques del gobierno. Y es que la nueva arremetida de Morales ocurre en momentos de distanciamiento y tensión con quien fuese considerado hasta hace poco uno de sus mayores aliados y al que ahora hasta ha calificado como traidor. Los roces entre Morales y Arce por la política interna incluso han generado divisiones al interior del partido oficialista, el Movimiento al Socialismo. En el fondo, lo real, lo que ocurre hoy en día en el Movimiento al Socialismo es simplemente una pugna por quién efectivamente controla, por así decirlo, el poder del partido que hoy en día gobierna Bolivia, porque al final lo que hace con este anuncio es intentar competir por el liderazgo del MAS, no es por competir en el 2025. En medio de esas tensiones, la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia convocó a Morales y Arce a una reunión de conciliación. Sin embargo, el único que llegó fue el mandatario. Al gobierno central, al vicepresidente, al hermano Evo Morales Ayma, le hemos llamado para hoy día a un ampliado de pacto de unidad. Creo que la campaña política ya están anticipando a algunos hermanos, pero sin embargo no es momento. Nosotros simplemente hemos venido a aportar en lo que se nos haya preguntado y que, bueno, nuestros informes también que hemos brindado sobre lo que está pasando. De todos modos, el anuncio de Morales no dejó indiferente al mundo político boliviano. Nosotros moralmente, yo podría decir que no sería prudente, una repostulación
Sabemos que moral tenemos que tener cualquier autoridad, ¿no?, para podernos repostular. Nuestro país ha peleado por tener una nueva constitución que sea incluyente, participativa, y creo que muchos bolivianos y bolivianas esperamos ver rostros nuevos en la política, dar oportunidad a nuevos políticos que quieran trabajar por este país. Morales renunció al poder en 2019 en medio de una caótica situación en las calles tras las elecciones en las que buscaba un cuarto mandato y que estuvieron marcadas por acusaciones de irregularidades. Morales se presentó entonces pese a haber perdido antes una consulta para su reelección indefinida. La presión de las Fuerzas Armadas hizo que posteriormente dejara el país y viajara hasta México para luego llegar a Argentina tras recibir asilo en ese país. Volvió a Bolivia luego de la asunción de Luis Arce, el mismo hombre que hoy podría amenazar sus intenciones políticas. Y es que aún está por verse si la nueva candidatura de Evo es viable, pues la legislación del país permite solo una reelección y no define explícitamente qué ocurre en el caso de los exmandatarios. Solo desde el punto de vista de la justicia electoral es bastante difícil. Yo no sé si efectivamente este tribunal va a dejar y va a permitir que Evo Morales vuelva a competir. Ya fue súper complejo en realidad cuando quiso presentarse creo que fue la cuarta vez y cuando se buscó una resolución de hecho en tribunales internacionales y hubo toda una maraña para poder competir. La última palabra la tendrá el Tribunal Constitucional, órgano que definirá si el primer presidente indígena y que gobernó Bolivia por 13 años puede volver a la primera línea de la política de su país. Ya, nos vamos a ir mucho más lejos para contarles de una crisis humanitaria y de refugiados que se está desatando en el Cáucaso con la situación en Nagorno-Karabaj. Es cierto, hay un alto al fuego en curso, han cesado las hostilidades, pero la población armenia de este enclave ubicado en Azerbaiyán y que este último país reclama su control ya desde hace años, ha huido en masa. De hecho, desde el gobierno armenio han dicho que ya son más de 5.000 las personas que han llegado desde Nagorno-Karabaj hasta Armenia durante el fin de semana a la fecha. Rusia la cifra en más de 6.000. Lo cierto es que esto es parte de las consecuencias que ha dejado la más reciente tensión con una rendición por parte de las fuerzas armenias en ese territorio de Nagorno-Karabaj, pero también ya con el control que están haciendo efectivo desde el gobierno de Azerbaiyán. Les hemos comentado, ¿no?, que acá la población de este enclave es mayoritariamente de origen armenio. Por siglos se ha resistido al control de ese país y recientemente recientemente acercándonos, ¿no?, a lo ocurrido con la caída de la Unión Soviética, se independiza, declara su independencia de manera unilateral y desde ese entonces, desde el 91, gobierna ahí un órgano local. Esto ha generado tensiones con el paso de los años, incluso 2 guerras y más recientemente una ofensiva militar que lanzó Azerbaiyán buscando conquistar ya de manera total este enclave. Duró 24 horas, se rinden las fuerzas armenias de Nagorno-Karabaj y llega este acuerdo con negociaciones, pero en la práctica también un control ya explícito que están ejerciendo las autoridades de Azerbaiyán sobre este enclave y con el temor que tienen, y lo han expresado desde Armenia, de una especie de limpieza étnica que se esté llevando a cabo en esta zona. Claro. Y por eso también el masivo éxodo. Porque en este enclave hay mayoría armenia, pero dentro de Azerbaiyán, y esa es una dinámica que se repite en varios países del Cáucaso. Y claro, cuando se produce además, cuando instala su poder la Unión Soviética, pero esto claro a grandes rasgos, la división que se hacen de los países es con minorías étnicas respecto del país, pero mayorías en una zona, y quedan entonces especies de países dentro de países, pero no siendo nación, o sea, mayorías étnicas en sectores dentro de un país que no gobiernan ellos, con gobiernos a veces semi-independientes. Entonces, esta dinámica de creación de naciones la conocemos desde la Segunda Guerra, de hecho, naciones que son artificiales en cuanto a que quedan grupos étnicos en medio de otros países. Entonces, bien compleja lo que ocurre en el Cáucaso en general, que es un polvorín históricamente además. Sí, y con este éxodo masivo que se ha visto en las últimas jornadas, más de 5.000 personas, y hay estimaciones de organismos que hablan incluso que la mayoría de la población, que son 120.000, podría prácticamente dejar el territorio en vista de esta situación. Complejo para todos los otros países además, en una zona inestable y por lo tanto
Sumado, ¿por qué a ustedes les puede importar esto? Bueno, humanitariamente les debería importar, digamos, siempre, pero porque sumado además una zona que está compleja, que siempre es explosiva, y una guerra, está la guerra de Ucrania, entonces otro conflicto más, y claro, empiezan a preocuparse todos el tema de los combustibles, de las distribuciones, de qué pasa con los otros países, con Rusia además y Turquía, que son las potencias que están detrás de este conflicto, ojo también siempre con aquello. Sí, Rusia en esta oportunidad se ha arrestado, ha tomado una actitud más de pero históricamente sí, ha sido parte de este conflicto. Absolutamente. Vamos a cambiar de tema para cerrar con esta imagen. Ocurrió el fin de semana en Brasil. Es una nube, Mónica, gigante que cubrió, toda una ciudad, dejándola en oscuridad completa. Esto ocurrió en el sur de Brasil. A ver, ese efecto que vemos ahí se genera con esta función time-lapse de los celulares, de las cámaras, que pueden, en un lapso amplio de tiempo, poder captar una imagen de este tipo. A los humanos no es tan perceptible, pero sí la cámara pudo captar la transformación del cielo, quedando a oscuras completamente. Y esto tiene que ver primero con las condiciones climáticas en ese momento. Había una tormenta, fuertes vientos, lo vemos también ahí con los árboles moviéndose, incluso vientos de más de 80 kilómetros por hora, y según el servicio meteorológico local, esto tiene una explicación, es una especie de nube que concentra aire cálido y húmedo, que genera estas características, que es muy densa, por lo tanto puede ahí bloquear la luz solar. Ocurrió en este caso, y además alcanzar esa gran altura. Mira, ahí está. Ya pues, Jacinta, muchísimas gracias. ¿Qué pasó? ¿Qué me soplaron algo? ¿Qué me soplaron? Tenemos... Sí. Tenemos rock en el equipo. Mira, es que si no me sopla, entra igual, así que... ¿Cómo está? Lo que pasa es que yo escuché bien, pues, Mónica. Ah, sí, pues. Claro, ahora tengo una noticia para adelantar, a ver. que yo creo que va a generar cola. Ustedes saben que el 12 de septiembre pasado, la Corte Suprema ordenó bloquear 23 sitios de compañía de apuestas ilegales. Lo dijimos en exclusiva. Exactamente. Aquí en CNN. Pero ahora, hay que decirlo. Fíjate que la puya chilena va por más y le está pidiendo extender esta situación a 1.200 direcciones IP de distintas casas de apuestas que, por supuesto, también pretenden ellos sea bloqueada. Es que, como dicen en el derecho, donde hay la misma razón, debería haber la misma disposición. Y eso es lo que apela a la polla, pero de todos los detalles, lo que plantean, y por supuesto, un torneo que está al rojo vivo en su tramo final, a la vuelta del corte. ¿Qué pasa con San Paoli también? Oye, San Paoli, qué buena pregunta la tuya, porque dicen de que está en la cuerda floja. Primero, lo trajeron para que el equipo campeonara. No está peleando el título. Quedó eliminado de la Copa Libertadores y ayer perdió la final de la Copa de Brasil con Sao Paulo. Por lo tanto, dicen que no llega al próximo partido. ¿Es así o no? ¿Qué pasa además con las casas de apuestas? ¿Va a haber legislación o no para terminar regulando algo que hoy día, según dice la Corte Suprema, es ilegal? Lo vamos a hacer al regreso. Con Rodrigo le agradecemos a Jacinta. Pausa y regresamos con todo eso y más. Estás viendo. Con todo el ritmo despedimos CNN Prime, pero viene CNN Tiempo, y luego, como cada lunes, aquí se debate momentos en que está súper tenso el tema constitucional y viviendo momentos decisivos. Vamos a tener mucho que debatir y conversar, así que no se lo pierdan tiempo, y luego nos reencontramos como cada lunes en Aquí se debate. Lunes 25 de septiembre, así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile. Buenas noches.